Buenos días muchachos, el tema de hoy va a ser sobre PowerPoint. Para iniciar es importante saber qué es PowerPoint. PowerPoint es un programa informático de presentación que permite o que fue desarrollado por Microsoft para sistemas operativos de Windows, Android e iOS, que los dos últimos son sistemas operativos para celulares. Este sirve para realizar presentaciones en forma de diapositivas y puede ser con texto esquematizado o animaciones de texto. Podemos agregar imágenes, tablas, gráficos, diferentes tipos de diseños. También una de las principales funciones es insertar texto, darle formato, insertar y modificar imágenes o gráficos, mostrar las diapositivas de forma continua. Principalmente esto es usado en el ámbito laboral para hacer presentaciones de proyectos o en conferencias, y en el ámbito educativo para hacer exposiciones de trabajos y explicar las clases. Algunos de los beneficios que nos brinda PowerPoint son los siguientes: permite la flexibilidad y la personalización. ¿A qué nos referimos con esto? Por las personalizadas plantillas que nos ofrecen, esta tiene la capacidad de usarlas en muchas plataformas y presentar la información y los materiales para ya sean de públicos o específicos. También nos permite resumir reportes de manera detallada. Esto quiere decir que captura la esencia o un resumen de los puntos más claves o importantes de un informe o de un tema, y esto lo que hace es presentar con elementos estadísticos o elementos visuales que nos permita dar un mayor análisis o que nosotros o que las personas puedan captar lo que nosotros queremos expresar en base a ese tema. En el valor educativo es uno de los beneficios. Estas presentaciones son utilizadas por maestros, por alumnos, para agregar valor a las clases y notas, también para los estudiantes, porque por medio de ello hacen uso de diapositivas y presentaciones en PowerPoint para enriquecer las tareas, proyectos y algunas actividades de los cursos. Tenemos la herramienta visual y efectiva. Esto porque las imágenes visuales que pueden lograrse haciendo uso de combinaciones de PowerPoint, las plantillas y algunas herramientas, permite que el orador o el expositor pueda agregar valor a los discursos de manera gráfica y sus presentaciones, y de esa manera capte la atención del espectador en conferencias, seminarios, simposios o en alguna exposición. Pero también es importante tener presente que hay algunas reglas que debemos de seguir. Entre ellas está apoyarse con fundamentos sólidos, es decir, con ideas contundentes que permitan que el auditorio pueda comprender, no sobrecargarlo. En lo que nos referimos a las diapositivas. La sencillez, esa es otra de las reglas. Esto quiere decir que no debemos de tener más de 10 diapositivas y la presentación no debe durar más de 20 minutos. Usa un tipo de al menos 30 puntos. Eso, cuando hablamos de tipo, estamos hablando de la letra. También las presentaciones son con gráficos sencillos, fáciles de comprender y no con más de 6 líneas en texto por diapositiva. Esto quiere decir que no lo podemos saturar de texto o de información. Hay que agregar, no hay que agregar accesorios que no sean imprescindibles. Por eso es que nos dice sencillo. El otro, incluir cifras y datos que sean absolutamente imprescindibles, es decir,
poner solo la información más importante. También la otra regla es evitar leer de forma literal la diapositiva. ¿Qué nos quiere decir con esto? De que si nosotros estamos exponiendo, vamos a poner ya sea una imagen, un gráfico o un pequeño párrafo con la cantidad de líneas que nos especifican en las reglas, y en base a eso nosotros vamos a ampliar con lo que nosotros aprendimos en investigación que hicimos. El siguiente es emplee solamente las observaciones oportunas, es decir, seleccionar lo más importante, lo que tiene más relevancia en base a nuestro tema. Utilizar un contraste de colores. Esto es lo que quiero, un ejemplo de esto. Si nosotros tenemos un fondo oscuro, vamos a utilizar un texto claro. Si tenemos el texto claro, un fondo oscuro. Entonces ahí tenemos que combinar los colores. Esto permitirá que la legibilidad pueda ser mejor, que las personas puedan captar lo que nosotros tenemos escrito en la diapositiva. Otra regla es que debemos incluir imágenes y gráficos. Esto es para darle mayor creatividad a la creación de las diapositivas. Y otra de las reglas es que podemos modificar la información antes de exponer. Si nosotros consideramos que hay una diapositiva que no es muy relevante, entonces nosotros podemos modificar y podemos eliminarla o podemos actualizar la información que queremos presentar en esa diapositiva. Ya que les expliqué sobre las reglas, los beneficios y qué es PowerPoint, vamos a crear un nuevo documento. Damos clic derecho en el escritorio, nuevo documento, y seleccionamos presentación de Microsoft PowerPoint. Lo abrimos. Esta sería la pantalla principal de PowerPoint. Vamos a hablar un poco sobre qué es lo que compone esta pantalla. Tenemos, tanto en los programas de Excel como Word, la pantalla de accesos rápidos o la barra de accesos rápidos. Aquí nosotros podemos encontrar el botón de guardar, el de deshacer, rehacer. En algunos casos podemos agregar para las presentaciones, para que cuando nosotros tengamos ya la diapositiva, entonces damos clic acá y nos presente las diapositivas. En la parte roja yo les decía que es la barra de título. Aquí va a aparecer el nombre del documento. Tenemos para minimizar, maximizar, cerrar. En la parte de abajo tenemos las pestañas, o sería la barra de opciones, que a la vez les decía que están compuestos por distintas secciones. Si nos vamos a archivo, es igual que en las de otros programas. Podemos crear uno nuevo, imprimir, guardar. Si nosotros damos crear uno nuevo, nos va a presentar plantillas y temas que están disponibles. Entonces nosotros podemos buscar en las carpetas y luego elegir el que más nos guste o el que querramos utilizar. También podemos buscar plantillas de ejemplo. Si nosotros tenemos almacenada alguna plantilla en nuestra computadora, entonces lo podemos hacer en esta opción. Los temas, y también podemos crear uno nuevo. Vamos a darle uno nuevo. Ya estando allí, nos vamos a la pestaña inicio. En la pestaña inicio tiene el mismo proceso que se hace en Excel y también en Word. Lo único que cambia es esta sección que dice diapositivas. Aquí nos permite agregar un estilo de esa diapositiva. Por ejemplo, si lo queremos con título, que lleve un título o un objeto en la parte inferior, para los encabezados,
si queremos hacer un cuadro donde muestre dos objetos. Cuando referimos a objetos, estamos hablando de tablas, gráficos, smart art, imagen, ya sea que lo vayamos a subir desde el dispositivo, o insertar un multimedia o un video. Podemos agregar secciones. Esto permite llevar un mayor orden de las diapositivas. Por ejemplo, a esta sección la vamos a renombrar. Damos clic derecho sobre la sección sin título, cambiar nombre de sección. Vamos a poner presentación. Cambiar nombre. Estando allí, nos ubicamos en la segunda y vamos a decir que allí va a comenzar otra sección. Agregar sección, y diremos que en esta diapositiva va a ser del tema a presentar, por ejemplo. Vamos a cambiar. Entonces, estando acá, podemos hacer, agregar los diseños. También podemos, como podíamos hacer en Word, podemos agregar cuadros de texto, gráficos, formas. Nos vamos a insertar. En insertar nos dan las opciones de tabla, imagen. Aquí nosotros podemos seleccionar la cantidad de columnas y celdas o filas, o podemos darle insertar tabla y nos pide cuántas columnas y cuántas filas queremos. Ponemos los valores y damos en aceptar. Para también podemos agregar formas, como les decía, los smart art, gráficos, hipervínculos. Como ahorita no tenemos ningún elemento, nos aparece que no nos aparece activa. Podemos agregar cuadros de texto, y acá donde dice multimedia nos da las opciones de si queremos agregar un audio o un video, ya sea del archivo que tenemos en el dispositivo o por medio de un sitio web. En la pestaña diseño nos muestra que podemos configurar la página. Aquí nos dice que el tamaño de la diapositiva, si la queremos vertical o horizontal, el ancho, el alto, el número de diapositivas que queremos que nos muestren. En la orientación es lo mismo, horizontal o vertical. Y esto de acá, esta parte de acá, son los temas. Podemos ver el sinnúmero de temas que nos ofrece. Podemos cambiar colores. Vamos a por ejemplo, vamos a elegir uno. Vamos a elegir este. Vamos a cambiar el color. Podemos darle un estilo, si queremos que lleve un degradado o un tono fijo. Si no queremos que muestre los gráficos, lo ocultamos. Chequeamos donde dice fondo, ocultar gráficos. En la siguiente, que dice transiciones, aquí lo que vamos a hacer es que esto lo aplica solo a la diapositiva, es decir, a toda esa hoja de diapositiva. Vamos a poner, por ejemplo, que a la presentación, o a todas las diapositivas, los muestre como cubo. Y le vamos a dar aplicar todo. A esto nosotros también podemos agregarle un efecto, que si queremos que el cubo sea de arriba o de abajo, de la izquierda a la derecha o de arriba hacia abajo. Entonces también podemos agregar un sonido, pero los sonidos no son recomendados para presentaciones. Podemos poner una duración si queremos que lo aplique a todo. En donde dice avanzar a la diapositiva, aquí nos da la opción de que si nosotros queremos ponerle un tiempo, es decir, en 5 minutos se cruza la otra diapositiva, o en 2 minutos,
o podemos dejarlo el que trae por defecto, que es al hacer clic con el mouse o al desplazarlo en el caso de los celulares, con nuestro dedo. Cuando hablamos de animaciones, esta es solo aplicado a los objetos, es decir, puede ser a una imagen, a un texto, a un video, a cualquier elemento, solo podemos aplicar una animación. En las presentaciones nos permite o nos da las opciones de que si queremos que la presente desde el inicio o desde la página o diapositiva en la que estamos actualmente. O si queremos difundir la presentación en línea, todo esto lo podemos hacer en la presentación con diapositivas. Vamos a quitar, para explicarles con un ejemplo. Vamos a dejarlo en blanco. Vamos a poner una diapositiva en blanco. Y eliminamos la primera porque no la voy a ocupar. Entonces, estando aquí, vamos a por ejemplo, vamos a poner Rusia. Buenos días. Vamos a elaborar la presentación de una diapositiva. Por ejemplo, copiamos una imagen que ya busqué en internet. Damos pegar. Aquí nosotros podemos ubicarlo. Lo desplazamos. Seleccionamos una imagen, la ubicamos en la diapositiva. Vamos a hacer ahorita un ejemplo de presentación. Ampliamos la imagen al tamaño que nosotros queramos. A esta imagen nosotros le podemos agregar formas. Le podemos agregar formas, por ejemplo, este de acá, Chueron. Ubicamos en la diapositiva, lo desplazamos y le podemos dar el ancho que nosotros querramos. Lo ubicamos en imagen, podemos cambiarle el color manteniendo seleccionado el gráfico. Vamos a ponerle un rojo. Le vamos a quitar el contorno de la forma. Todo eso lo vamos a hacer en la pestaña que dice herramientas, dibujo, formato. Vamos a copiar control C o clic derecho, copiar esta imagen, esa forma, la seleccionamos, la ubicamos y le vamos a cambiar el color. Vamos a ponerle azul. Si queremos ver qué otros colores tenemos, damos clic en más colores de relleno. Seleccionamos uno, damos clic en aceptar y vamos a ponerle también, vamos a poner otro, copiar, pegar y a este le vamos a poner en un color blanco. Recuerden que les decía que PowerPoint tiene que ver con creatividad.
Para que logremos distinguir los tres colores, el fondo de la diapositiva la vamos a cambiar y la vamos a poner en azul. Estilo de fondo, formato del fondo, elegimos el color de relleno y damos aplicar a todo, cerrar. Aquí podemos observar que ya se nos creó. Vamos a agregar un cuadro de texto. Ustedes eligen el tamaño que quieran y vamos a poner que el tema que vamos a exponer, en este caso un ejemplo, va a ser sobre Rusia. Cambiamos el estilo de letra, la hacemos más grande, en negrita. Recuerden que les decía que los colores tienen que ser una combinación, es decir, tenemos azul, el negro es muy oscuro para que se pueda visualizar, entonces tenemos que cambiarlo por un color más claro. Vamos a dejarlo en blanco. Aquí podemos agregar otro cuadro de texto para agregar nuestro nombre, Alejandra Ciesa, por ejemplo. Recuerden que esto es un ejemplo. Vamos a centrarlo. Vamos a cambiar el estilo de la letra y lo vamos a poner más grande. Podemos agregar la fecha, los integrantes y cambiamos el color. Recuerden que tiene que ser un color que combine con el fondo, que puedan distinguirse. Ahora nos vamos a donde dice el tema. Ya hicimos lo que sería en este ejemplo la presentación. Nos vamos a la otra, agregamos una nueva diapositiva. Y aquí nosotros vamos a hablar sobre las cosas generales sobre Rusia. Por ejemplo, podría ser la moneda, la bandera, el escudo, algunos lugares que pueden ser turísticos o los lugares más importantes, la religión. Entonces, todas esas son cosas generales que podemos hablar sobre este tema. Entonces vamos a elegir un espacio en blanco y aquí nosotros podemos poner ahora para el texto o el cuerpo de la investigación o de la diapositiva, vamos a insertar una imagen. Clic en insertar, nos vamos donde tenemos almacenada la imagen que vamos a agregar, abrir y vamos a seleccionarlas. En este caso voy a seleccionar esas dos. Clic en insertar. Ahora ubicamos, podemos ubicar acá. Hay una cosita que no les expliqué. Sí, así es. En los sistemas operativos o en Microsoft Office 2013 está la opción de panorámica. Eso permite ampliar el área de la diapositiva. Pero en Office 2010, que es el que estoy usando ahorita, no tiene esa opción. Entonces, podemos decir, tenemos la bandera, tenemos el escudo, vamos a agregar un cuadro de texto donde vamos a poner cierta información. Por ejemplo, que la superficie es de 17.098.242 kilómetros cuadrados.
Recuerden que esto tiene que ir en un tono más claro. Entonces lo cambiamos, porque si pueden ver ahí no se distingue. Lo cambiamos. En este mismo podemos agregar el resto de información, como que la capital, por ejemplo, es la ciudad federal de Moscú. Si queremos corregir alguna palabra, clic derecho sobre esa palabra y nos va a aparecer un listado. También podemos agregar que la población es igual a 146.904.396. Aquí también ahí podemos abordar el que limita con 16 países, limita su frontera con 16 países que hablan ruso. Entonces, eso sería lo más general. Nosotros, en base a esto, vamos a comenzar a explicar. Por ejemplo, vamos a agregar cuál es la moneda, la imagen. Si queremos copiarlo de internet, nos vamos, buscamos, damos clic derecho, copiar imagen. Nos vamos a la diapositiva, damos pegar o control V, o nos vamos al formato donde dice pegar y en imagen. Vemos que aquí nos pone un fondo blanco. Si nosotros queremos eliminar ese fondo blanco, damos doble clic en imagen. Nos vamos al que dice quitar fondo. Ampliamos ese cuadro que tiene los puntitos y cuadritos. Y damos clic en la flechita en verde, mantener cambios. Podemos ver que nos quitó el fondo blanco. También podemos agregar imagen para hacer referencia. Vamos a insertar algunas de las ciudades más importantes, la religión. Todos estos son ejemplos para que miren cómo se puede hacer en la diapositiva. Vamos a reducir un poco. Reducimos el tamaño de la imagen, de este también. Si miramos que hay mucho espacio que no es necesario, entonces seleccionamos la imagen, nos vamos donde dice en tamaño, recortar, en la parte superior, nos muestran unas rayitas y ubicamos el cursor sobre las rayitas en negro. Lo desplazamos al tamaño indicado. Entonces eso lo podemos poner acá. Está la Plaza Roja. Vamos a ponerlo acá. Aquí podemos poner la religión. Ahí. Vamos a buscar otra religión. Por ejemplo, ellos son católicos ortodoxos, entonces vamos a copiar esta. Clic derecho, copiar. La ubicamos en la diapositiva. Nos vamos a pegar imagen.
tenemos, por ejemplo, este es un ejemplo. Ahora vamos a insertar Smart Art. En este caso vamos a crear otra diapositiva, insertar en blanco, vamos a insertar Smart Art y podemos elegir cualquiera de estos. En este caso vamos a poner que nos lo muestre todo para tener varias opciones para elegir, y en mi caso voy a seleccionar este de acá, lista de títulos de imágenes. Entonces doy clic en aceptar y aquí nos dice que vamos a poner las imágenes y después sus títulos. En este Smart Art vamos a agregar fotos y ponerles texto. Entonces damos clic donde tiene el icono de foto. Para poderlas agregar tenemos que tenerlas guardadas. Seleccionamos una por una cada una de las imágenes y podemos ver que se va a agregar dentro del cuadro que tiene estipulado. Vamos a agregar otro. Él por defecto nos da 3 opciones, pero nosotros podemos agregar otro más. Entonces damos clic en uno de ellos y agregar forma. Seleccionamos y elegimos el otro. Vamos a poner los nombres, los títulos. Ok. Ice skating. Vamos a ponerle voleibol. Podemos ver que nos agrupó y nosotros podemos agrandarlo, podemos ampliarlo si queremos que cubra toda la imagen, entonces, o toda la diapositiva. Ubicamos el cursor donde están esos puntitos y lo desplazamos. Vamos también a agregar otro tipo de Smart Art, que en este caso sería, vamos aquí, una lista. Nos dan varias opciones. Vamos a seleccionar en todos. Buscamos el que queramos. En este caso yo estoy buscando uno que sea para lista. Puede ser este. Vamos a agregar una diapositiva en blanco. Insertar, Smart Art, en mi caso lista, y busco la que quiero seleccionar, una lista curvada vertical. Aceptar, vamos a ampliarla y vamos a poner, por ejemplo, el año nuevo, el día ruso nacional o el día de la bandera, el día de la bandera rusa.
O podemos poner el Sviati, que es una festividad que ellos realizan. Como ejemplos también esos tres. Entonces, si nosotros observamos, aquí nos dan otras opciones de diseño. También nos permite cambiar colores. Vamos a cambiarle el color. Tienen que ser colores que sobresalgan al fondo. Nos dice que el estilo que le queremos dar. Pueden ver que ahí cambian. En este caso le vamos a dar este. Ahora, vamos acá. Tradición, por ejemplo. Seleccionamos. Le damos el color para que sobresalga. Y vamos a hacer clic en multimedia. Ok, vamos a insertar una imagen. Damos clic en el icono de imagen y seleccionamos la imagen que queremos agregar. Insertar. Podemos hacerla un poco más grande. Aquí vamos a agregar un video. Damos clic en donde está la cinta, después buscamos el video, seleccionamos y insertar. Esto se debe a que hay que actualizar el Office. En algunos casos sí lo van a poder hacer. Bueno. Vamos a insertar otra imagen entonces. Como pueden ver, ahí llevamos un proceso y no va sobrecargado de texto, porque nosotros solo pusimos imagen y nosotros explicaríamos el resto. Un ejemplo sería, bueno, para reproducirlo nos podemos ir en la parte de abajo que dice presentación con diapositivas o en la parte superior que tenemos presentación desde el principio, o simplemente presionando F5 o al F5. Vamos a seleccionar y entonces sería de la siguiente forma. Hola, buenos días, compañeros de clase, profesores, profesora. El día de hoy yo hablaré sobre Rusia. Rusia, un momentito acá. Yo hablaré sobre Rusia. Rusia, su bandera, los colores son blanco, azul y rojo. El blanco representa paz, el azul solidaridad y el rojo representa la lucha en que han vivido para su liberación. El escudo cuenta con el ave nacional que ellos consideran. En ese tiempo habían reyes, entonces eso representan las coronas. La superficie es de 17.098.242 kilómetros cuadrados. Su capital es la ciudad federal de Moscú. Tiene una población de 146.904.396. Limita sus fronteras con 16 países, es uno de los países más grandes del mundo. Ellos hablan 100 idiomas, pero el principal o el oficial es el ruso, seguido del alemán,
y, y, y el alemán. Su moneda es el rublo. Como podemos ver acá, esta es la moneda oficial de Rusia. Las principales ciudades, algunas de las principales ciudades son Novosibirsk, Moscú, Omsk. Ellos practican el catolicismo ortodoxo, el budismo, son de las principales religiones ahí. Entre los deportes, los más importantes son el ciclismo, que es muy reconocido a nivel internacional, el hockey, el ice skating y el voleibol. También el chess, que sería el ajedrez, es considerado como el juego tradicional a nivel nacional, porque casi todos lo practican. Algunas de las festividades son el Año Nuevo, el Día de la Bandera Rusa, el Sviatki. Sviatki es una festividad en el cual las personas comparten con los más desfavorecidos. Por ejemplo, reúnen cosas para regalar y van a las calles y las entregan a las personas que más lo necesitan. Es como el Día de Reyes, pero en Rusia. En la tradición, este es su baile tradicional, se llama Cuatro Saltos, y quería presentarles un video. Supongamos que este es el video, y entonces vamos a decir, en este video podemos ver cuál es el baile más tradicional que ellos tienen. Esa sería una presentación. Entonces no estamos leyendo textualmente, nos apoyamos de imágenes, se hace más visualmente más atractivo, y no estamos leyendo, por lo que estamos cumpliendo con algunas de las reglas que nos dice PowerPoint. Si ustedes quieren agregar, por ejemplo, un párrafito, lo ponen, pero recuerden que no puede ir sobrecargado, entonces tiene que ser bien pequeño. Es solo para darnos una idea, porque PowerPoint no es de lectura, es un apoyo que nos permite expresarnos o presentar de manera visual lo que nosotros vamos a exponer. Espero que les sea de mucha ayuda este video. Voy a explicarles con uno de estos cómo sería la animación. Vamos a elegir, por ejemplo, en la pestaña aquí donde dice tradición. Entonces elegimos la fotografía, nos vamos a la pestaña que dice animación y elegimos una de estas. Por ejemplo, si queremos que aparezca, que se desplace, vamos a dar desplazar, y le vamos en las opciones de efectos, vamos a decir que sea de la derecha, de la izquierda al centro y de la derecha al centro. Si no, aquí seleccionamos las dos y nos vamos a la opción que dice, al dar clic, inicio. Entonces vamos a poner después de la anterior. Entonces automáticamente ellas se van a ir mostrando una tras otra. Vamos a reproducirlo para que lo miren. Ahí, ¿pueden ver eso? Entonces, eso que hicimos con esas imágenes, a eso le llamamos animación, y solo puede hacerse con un elemento multimedia, no con la diapositiva en sí. Para las diapositivas, lo que ocupamos son las transiciones. Vamos a aplicar una transición que sea el de cubo, aplicar a todo, reproducimos.